la semana anterior a esta, bueno, la anterior incluso, ¿no? Habíamos trabajado temas de semántica y era la semana 8 donde veíamos relaciones de significación como son la hiperonimia, la hiponimia, ¿no? La antonimia, sinonimia, polisemia y homonimia. Y en la semana 7 habíamos trabajado el tema de morfología, es decir, de los tipos de morfemas, derivativos, flexivos, lexicales, ¿no? Los prefijos, afijos, infijos y demás. Pero a partir de la semana 9, no tanto la 9 y la 10, vamos a trabajar el tema de la frase nominal, que es la más importante para poder establecer el tema de oración. O sea, la oración se entiende como un predicado de la frase nominal. Entonces es clave la frase nominal para llegar al tema de la oración simple, para reconocer las clases de oración y luego llegar a la oración subordinada. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos nuestra primera parte de frase nominal. En primer lugar, debemos saber qué es una frase, ¿no? En español, frase equivale a sintagma, ¿ya? No es una frase como un lema, ¿ya? Como un refrán. No es esa frase. Es una frase con un sentido más técnico. Es una estructura frasal. O sea, cuando tú tienes una conjunción, un grupo de palabras que están en torno a un núcleo, a eso se conoce en sintaxis como frase, ¿sí? O sea, el grupo, toda la familia es una frase. Y no es que pensemos una frase es un refrán, ¿no? ¿Sí? Aquí en sintaxis, estructuras más pequeñas reciben el nombre de frases, ¿ya? Y también su sinónimo es sintagma. Por eso la sintaxis estudia los sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? Los grupos de palabras, ¿ya? Y lo mismo pasa con frases. Es lo mismo, ¿ya? Frase nominal o sintagma nominal. No vaya a ser que alguno de ustedes revise cualquier otro material. Estos dos términos se toman como sinónimos. Frase nominal, sintagma nominal. Ahora, no solo existe frase nominal, podemos ver frase verbal, frase adverbial, frase preposicional, incluso frase determinante. ¿Ya? Todas estas son agrupaciones que están en torno a un núcleo, ¿no? Por ejemplo, la FN, el núcleo será el nombre. En la frase verbal, el núcleo será el verbo. En la frase adverbial, el núcleo será el adverbio. En la frase adjetiva, el núcleo será el adjetivo. ¿Ya? Entonces, así, tenemos muchos tipos de frases y en la oración, que es así como una estructura más grande, encontramos varias frases. Vamos a empezar este curso con la frase nominal, porque como ya lo he dicho, es la más importante. Y luego voy a decir por qué cuando veamos los tipos de sustantivos. Bueno, entonces la frase nominal o FN, porque también así la voy a abreviar, es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un nombre, por eso se llama nominal. O también puede ser un sustantivo, si lo queremos llamar así, es lo mismo, ¿no? Puede ser un pronombre porque es la categoría que está en vez del nombre, que reemplaza el nombre muchas veces, y desempeña además distintas funciones en la oración, tanto dentro de la oración como fuera de la oración. Aquí tenemos dos ejemplos donde hay oraciones completas, ¿sí? Toda la familia viajó hoy, es la primera oración en color naranja, y en color celeste, tú y yo somos buenas amigas. Son dos oraciones. Ahora, la oración contiene frases, ¿sí? Una de las frases es la frase nominal, por ejemplo, la que está en blanco, toda la familia es una FN o frase nominal. Y lo que está en negrita es el predicado, ¿no? O es la frase verbal, porque es lo mismo también, ¿no? Es la frase verbal. Entonces vemos que en la oración, toda la familia viajó hoy, hay una subestructura, que es la frase nominal, que también es un grupo de palabras y cuyo núcleo es el nombre, ¿no? En toda la y familia hay tres palabras y el núcleo es familia, es el nombre familia, el sustantivo familia. Y está acompañada de otras dos palabras que la determinan, que determinan su significación. Lo mismo pasa en la siguiente oración. Tú y yo somos buenos amigos. Aquí ya no hay solo una frase nominal, sino encontramos dos. Tú y yo, que es la FN del sujeto,
y buenas amigas, que es la FN del atributo. En el caso anterior solo había sujeto, ¿no? Toda la familia viajó hoy, sujeto nada más había. ¿Ya? Entonces, miren, con este ejemplo yo creo que es bastante claro que las oraciones son grupos de palabras, pero esas palabras están a su vez agrupadas en frases. Una de esas frases es la frase nominal. De las frases nominales hay varios tipos, ¿no? Porque vamos a encontrar frase nominal sujeto, frase nominal atributo, y objeto directo, y objeto indirecto, y circunstancial y demás, ¿sí? Entonces, aquí justo aparecen dos sujetos, toda la familia y tú y yo son sujetos. Y además en la segunda oración aparece el atributo, ¿ya? No se ve el PPT, ¿no se ve? No sabía que no se ve. Ahí se ve mejor. A ver, coméntenme si se ve. Estoy tratando de ampliar lo máximo que puedo mi pantalla. A ver, me dicen que yo no sé, no veo yo cómo se proyecta. Sí se ve. Ok. Listo. Entonces vamos a ver cuál es la estructura de una frase nominal. Mira, aquí vemos que, como les he dicho, ¿no? La frase nominal es un grupo de palabras. Imagínense que estas son 4 palabras que forman una frase. ¿Ya? Imagínense, es imaginarse. Acá no hay ninguna palabra, no hay ninguna frase nominal. Toda esa estructura nada más. Imagínense que lo que está como círculo de color rosado es un sustantivo. ¿Ya? Un sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo niña. Y a su vez hay 2 palabras a su costadito, ¿sí? Que modifican a niña. Podrían ser artículos como la niña, demostrativos como esa niña, o posesivos, ¿no? Como mi niña, y todas las que más. Y luego al otro costado puede aparecer adjetivos también, ¿no? La niña buena, la niña traviesa, ¿no? Esa niña traviesa, mi niña querida, y así, ¿ya? Entonces, puede haber incluso al costado un poquito más, ¿no? Hacia la derecha, podemos encontrar otro tipo de modificadores que son los indirectos. Son frases preposicionales, como por ejemplo de madera, ¿no? De Ana, ¿ya? Si decimos arroz con leche, pues sería con leche, ¿ya? Son estructuras que empiezan con preposición. Esas son las frases preposicionales. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo papa a la huancaína, ¿cuál sería el modificador indirecto? ¿Cuál sería la frase preposicional? A la huancaína. ¿Ya? Así, más o menos, ¿no? Si yo digo casa de madera, ¿cuál es la frase preposicional? De madera. ¿Ya? Ahí, frase preposicional. Frase apositiva, la que equivale al nombre. Que equivale al nombre, como por ejemplo, el Caballero de los Mares cuando se coloca después de Miguel Grau, ¿no? La proposición subordinada adjetiva, aquella que está formada por un relativo. Por ejemplo, qué, quién, cuyo, y que siempre le sigue un verbo, ¿no? Que canta bien, ¿ya? Quien trabajó la semana pasada, cuyos padres salieron de viaje, ¿no? Más o menos esa es la estructura de esta frase nominal. En primer lugar tenemos el núcleo, que puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Puede tener modificadores directos que pueden ser determinantes y pueden ser adjetivos. Y también puede aparecer en las frases nominales el modificador indirecto, que pueden ser frases preposicionales, apositivas y proposiciones subordinadas adjetivas, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿qué les parece? Me parece que sí, vamos a mejor dar un ejemplo. Voy a escribir aquí, ¿sí? Voy a aprovechar la diapositiva y voy a escribir aquí, voy a sobreescribir algunas frases, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos el sustantivo mesa, vamos a pensar en la mesa. Imagínense que nosotros hablamos de las cosas del mundo, podemos hablar de la mesa, podemos hablar del aroma, ¿ya? De los aromas. ¿De qué más podemos hablar? Podemos hablar de la música, ¿ya? Podemos hablar del Perú también, ¿por qué no? Podemos hablar del Perú. O sea, los sustantivos son objetos, son cosas de los que podemos hablar, ¿ya? Pueden ser concretos o abstractos, o sea, ¿sí? Podemos hablar incluso de la juventud. Ya está. Ahora,
Podemos decir muchas cosas, ¿no? Como que la mesa es de madera. ¿Ya? Puedo decir eso, ¿no? La mesa es de madera. Del aroma puedo decir el aroma del bebé es muy suave. Porque aroma suave es medio raro, como una metáfora, ¿no? Música. Me gusta la música clásica, podemos también decir. Y así podemos ir pretendiendo decir cosas de los objetos del mundo. Ahora, estas son oraciones, ¿no? En un primer momento eran palabras. Entonces, de esas oraciones yo puedo reconocer estructuras nominales o frases nominales, como por ejemplo la mesa, el aroma del bebé, me gusta la música clásica, y estaría la FN, ¿ya? También podría ser vivo en el Perú y me quedo con el Perú, ¿sí? También podemos decir la juventud es una bonita etapa de la vida. Ahí está. Miren, acabo de escribir oraciones basándome en sustantivos, porque solo a partir de sustantivos yo puedo crear oraciones. O sea, no habría una oración donde no haya, ¿no? Un sustantivo o un pronombre. O sea, a veces puede ser que no esté el sustantivo, pero podemos reemplazarlo por pronombre. Ahora, observemos estas frases nominales. Vamos a ver la estructura, ¿sí? En la mesa es de madera, la frase nominal, la mesa es el sujeto. Y solo tengo sustantivo o nombre, y tengo un artículo que sería el determinante, y su función sería modificador directo. O sea, es un artículo, ¿no? Es un determinante artículo, la mesa, pero su función es modificador directo. Si yo quiero, yo no digo la mesa, sino digo esa mesa, voy a ponerle la minúscula, ¿ya? Esa mesa es de madera, también es un modificador directo. Es su función, funciona como modificador directo, pero ya no es artículo. Ahora estamos hablando de un demostrativo. Eso significa que el hablante se supone, ¿no?, que está señalando con el dedo y está diciendo esa mesa. Eso es lo que se supone al usar esa mesa. También, en vez de usar esa mesa, porque no podríamos decir mi mesa es de madera, donde ya no está indicando dónde está el objeto mesa, sino está indicando de quién es ese objeto mesa. Aunque podría ser también los indefinidos, todas las, miren, o sea, como es todas, tengo que ponerle plural, ¿no? Y hacer concordancia, son todas las mesas. Tenemos dos determinantes, todas es un indefinido, ¿ya? Y las es un artículo, pero ambas palabras son modificadores directos porque son determinantes, ¿ya? A ver, entonces acá tenemos una FN que tiene MMD, todas, las MD y mesas núcleo. ¿Ya? Voy a escribir acá al costado como para que vayamos reconociendo las funciones. MD es todas, MD es las y mesa es núcleo, N de núcleo. El aroma del bebé es muy suave. Miren, eso de suave, porque suave tiene que ver con el tacto y aroma, ¿no? O sea, nuestros sentidos, nosotros tenemos una serie de sentidos. El sentido visual, ¿no? El sentido auditivo, el sentido olfativo. El aroma del bebé, mejor lo cambio, ¿no? Es muy rico. Mejor así. Y tenemos, ¿qué estructura hay aquí? ¿Cuál es el núcleo? Aroma. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo rico, el bebé o el aroma? Porque hay dos sustantivos, ¿no? No, el bebé no estoy hablando del bebé, estoy hablando del aroma. ¿El aroma será concreto o será abstracto? A ver, ¿lo puedo percibir? Quizás no lo pueda ver, pero sí lo puedo percibir. No con la vista, pero sí con el olfato. Es concreto. El núcleo es aroma. Él es modificador directo. Es el artículo, ¿no? La palabra aroma es el núcleo y del bebé, ¿no? Recuerda que cuando tú tienes del bebé, del madera, de la, a ver qué podría ser, de la universidad, trabajo de la universidad. Cuando tú tienes esto es frase preposicional, ¿no? Y sería MI. ¿Ya? MI. Luego tenemos la siguiente oración, me gusta la música clásica, ¿no? Entonces, tenemos dos frases nominales, ¿no? Aquí está apareciendo una frase nominal, que es me, ya es un pronombre,
pero no lo he subrayado, no lo he puesto de rojo, pero recuerden que es una frase nominal. Es un pronombre, ¿no? ¿Ya? Pero estoy analizando la segunda frase, la que está al final, que es el sujeto. ¿Sí? Es el objeto que me gusta, ¿no? ¿Qué me gusta? La música clásica. ¿Ya? Entonces, este sujeto lo voy a analizar. Nuevamente tenemos la, que es un artículo y sería modificador directo, música, que es el sustantivo concreto porque lo puedo percibir mediante el oído, y clásica, que sería su adjetivo, ¿no? Y los adjetivos, yo puedo decir música moderna, música clásica, música. Los adjetivos también son modificadores directos. Ahí está la estructura. ¿Sí? Luego tenemos vivo en el Perú, donde la frase nominal es circunstancial. ¿Ya? Y tenemos la estructura de MD y núcleo. MD y núcleo. Él es el artículo, es un determinante, ¿no? Y Perú es un nombre propio. ¿Ya? Luego tenemos, estoy tratando de bajar las altas, porque hace un rato le había puesto las palabras aisladas y se pasaron a mayúsculas, ¿no? La juventud es la misma estructura que la del Perú, ¿sí? O sea, artículo, nombre, eso sería modificador directo, núcleo. Ah, ahí está. Ahora, profesora, póngale más modificadores indirectos porque no me queda claro. Entonces ya le puedo de repente estas dos últimas modificar un poco. ¿Ya? El Perú que tanto quiero. Que tanto quiero. Ahí está, bonita mi oración. El Perú que tanto quiero. O sea, aquí observamos este que tanto quiero tiene un relativo que, un pronombre relativo. ¿No? El Perú donde vivo, o el país donde vivo, el Perú que tanto quiero, el Perú que amo, el Perú que extraño, el Perú que me vio nacer, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este que esté enlazando a un nombre con un verbo, aunque no esté exactamente a su costado, ¿no? Va a ser siempre un pronombre relativo, ¿ya? Entonces, por eso, luego de este núcleo, tendríamos una nueva estructura que es el modificador indirecto. Ahora, no sé, vamos a tratar de ponerle una aposición como para reconocer esa estructura, ¿no? Voy a tener que cambiarla, ¿ya? Es bonita, vamos a poner acá, es bonita. Y vamos a quitar esto como para que tenga sentido. Y vamos a decir, a ver, Laura, ¿sí? Laura Ramos, la secretaria, que estoy escribiendo, secretaria, es bonita. Entonces, miren, aquí ya Laura Ramos, toda esa estructura nominal o esa denominación sería el núcleo. Pero la secretaria es como la explicación de quién es Laura Ramos, ¿no? Y es la misma persona. Entonces, es una frase apositiva. ¿Sí? Es una frase nominal, pero a su vez es frase apositiva. Y todas ellas juntas forman una frase nominal, solo una FM, solo una. ¿Ya? Entonces, esto también es modificador indirecto. Núcleo y modificador indirecto. Ya está. Entonces, con estos ejemplos, por lo menos me había dado cuenta que no se habían colocado los ejemplos, podemos ver que lo que se está presentando en la diapositiva es como una estructura básica, como una plantilla, ¿sí? Que no todas las frases nominales van a tener pues toda esta estructura, ¿no? Bueno, el elemento más importante es el núcleo, o sea, basta con que tenga el núcleo, ¿sí? No es necesario, quiero decir, que estén todos sus modificadores, ¿ya? No es necesario. Veamos entonces las clases de frase nominal. O sea, esta estructura es muy importante porque podemos nosotros luego pasar a clases de frase nominal. ¿Ya? Vamos a ir analizando aquí la estructura de paso, como quien practica. Tenemos frases nominales simples cuando presentan un solo núcleo. ¿Ya? Un solo núcleo. Pueden tener modificadores directos o indirectos o ambos, o pueden no tenerlos, ¿sí? No importa. O sea, lo que importa aquí es cuántos núcleos hay. Si hay uno solo, es simple. ¿Cuándo va a ser compuesta? Por el contrario, cuando presenta más de un núcleo y esos núcleos están enlazados mediante una conjunción y o mediante una conjunción o, que sea coordinante, ¿no? Las coordinantes, ustedes saben que hay copulativas, disyuntivas, adversativas y demás, ¿ya? Bueno, entonces veamos estas 4 oraciones. ¿Sí? Ustedes saben que la frase nominal no la puedo ver yo aislada de la oración, pero la frase nominal es una estructura dentro de la oración. Ustedes saben que la sintaxis tiene por objeto
de estudio la oración y la frase, ¿no? Entonces, tenemos 4 oraciones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la primera: los músicos de la banda escolar fueron contratados por la municipalidad. Vemos aquí una oración que presenta verbo pasivo con estructura de pasiva, es decir, que aparecen 2 verbos, ¿sí? Como frase, ¿no? Fueron contratados. Ese es el núcleo de la frase verbal. Fueron contratados. Una pasiva. ¿Ya? Las pasivas siempre son así. Fueron contratados, son contratados, serán contratados. Esa siempre es una estructura pasiva. ¿Cuál es el sujeto? Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el objeto contratado, no? ¿Quiénes fueron contratados? Y la respuesta es los músicos de la banda escolar. Esa es una frase nominal. Ahí está la primera. ¿Sí? La frase nominal cumple la función de sujeto. No se vayan a olvidar, ¿no? Pero también cumple la función de agente. O sea, ¿cuál es el agente aquí? O sea, ¿quiénes realizan la acción de la pasiva? Es el agente. Entonces la pregunta es, ¿por quién fueron contratados? Por, ¿no? Le aumentamos el por para saber el agente. Y la respuesta es la municipalidad. Vemos dos frases nominales. La primera es el sujeto de la pasiva y la segunda es el complemento agente, ¿ya? Ahora, una vez que reconocemos las frases nominales, debemos encontrar cuál es la palabra más importante, el núcleo, ¿no? Sobre esa palabra giran todas las demás y la modifican. Por ejemplo, en los músicos de la banda escolar, la palabra músicos es el núcleo, porque ella es finalmente de la que se está hablando, ¿no? O sea, son los músicos los que son contratados. Ahora, ¿qué músicos? Los músicos de la banda escolar, los músicos de repente, a ver, del colegio invitado, los músicos de la universidad, ¿qué músicos, no? Los músicos nuevos, ¿quiénes? Los músicos de la banda escolar. La banda escolar modifica el significado de músico, lo especifica de tal forma que podemos saber a qué músico se refiere. Y los también nos dice que son conocidos, ¿no? Porque el artículo tiene esa información de conocido o no conocido por el que está hablando, ¿ya? Luego tenemos la FN, la municipalidad, donde el núcleo es municipalidad. Y tiene su modificador directo, ¿la? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a reconocer la estructura de la primera frase nominal. Los músicos de la banda escolar. ¿Cuál sería su estructura? MD, núcleo, MI. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? A ver, repito, por si acaso. En la primera frase nominal sujeto, los músicos de la banda escolar, la estructura es MD, que sería los músicos, que sería núcleo, y de la banda escolar sería MI. ¿Por qué? Porque es una frase preposicional, la preposición pre está empezando la preposición de, perdón, está empezando esa frase. Luego está la municipalidad. Esta segunda FN es agente y su estructura es modificador directo núcleo. ¿Sí? Ahora, como solo hay un núcleo, por eso es simple. Lo mismo pasa en la siguiente oración. Las buenas amistades perduran aún en la distancia. Sujeto, las buenas amistades. Circunstancial, la distancia. Ahí está. Vemos dos FNs. Los núcleos son amistades, porque es el tema del que se está hablando, y distancia. Ahora, ¿cuál es la estructura de la primera frase nominal de sujeto? Las es modificador directo, porque es determinante, artículo. Buenas también es modificador directo, porque es un adjetivo. Y amistades es el núcleo. En la distancia, la estructura es muy parecida a la municipalidad y a los músicos. Bueno, sería MD, núcleo. Así de simple. Solo hay un núcleo en estas dos oraciones, por eso la FN o las FNs, ambas, ¿no? Son simples. Las compuestas, por el contrario, van a presentarnos más de un núcleo. Va a haber más objetos de los que se habla, ¿no? Por ejemplo, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto son los 5 sentidos del ser humano. Sujeto de esta oración, ¿quiénes son? Bueno, ¿quién o qué son los 5 sentidos? Ahí está la respuesta, ¿no? Los 5 sentidos ya. Respuesta, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Sujeto.
¿no? Ahora, en este sujeto podemos ver que hay varios núcleos porque se está hablando de varias cosas del mundo, varios objetos, ¿no? Y ellos están enlazados con las comas enumerativas que lo que hacen es enlazar y también con la conjunción y. ¿Sí? Por eso esta frase nominal es llamada compuesta coordinada, ¿no? O compuesta simplemente. Luego conocemos las costumbres y las tradiciones de nuestro país. Esta es una frase nominal objeto directo, ¿no? Porque ¿quiénes conocemos? Nosotros, está tácito, no está esa FN de sujeto. Pero sí está el objeto conocido, ¿no? Las costumbres y las tradiciones de nuestro país. Objeto directo. Esta FN presenta dos núcleos, costumbres por un lado y tradiciones por otro. Hay dos núcleos enlazados por la conjunción copulativa ahí. Ahí está el enlace. Además puede haber modificador directo, de hecho que hay, ¿no? Las y las, ¿no? Dos modificadores. También hay MI, también no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante para hablar de simple y compuesta es la cantidad de núcleos. Hasta aquí todo claro, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, pasamos entonces al siguiente punto. Es ya ver un último tipo de frase, de clases, ¿no? De frases nominales, y es por la presencia del submodificador indirecto. ¿Ya? O sea, si la frase no tiene, carece, que es lo mismo, ¿no? De modificador indirecto, se va a llamar incompleja o la vamos a calificar de incompleja. Pero si sí presenta ese tipo de modificadores, se va a denominar compleja. Tenemos aquí los ejemplos con nosotros creemos en ti, donde aparecen dos frases nominales y resulta que las dos frases son pronombres, el núcleo es un pronombre, y eso ustedes saben que es normal. La frase nominal puede tener sustantivos, como los que hemos visto, pero también puede haber pronombres. Y aquí hay precisamente estos pronombres que son el núcleo. No hay modificadores, tampoco, ¿no? De manera general no hay modificadores, tampoco hay indirectos. Así que es incompleja. ¿Ya? Incompleja, ojo, no es lo mismo que simple. ¿Ya? Incompleja es cuando no tiene medio. ¿Cuándo es simple? Cuando tiene un solo núcleo. O sea, no vayan a pensar que es lo mismo. ¿Sí? Luego tenemos, te deseo una noche maravillosa. ¿Ya? Yo te deseo eso. Sujeto, ¿no? Tenemos objeto directo y objeto indirecto. Yo sujeto, deseo eso, el eso sería lo de, y a quién le deseo eso es el oí. Así que te sería el oí y una noche maravillosa sería el de. Hay dos frases nominales. ¿Cuál es el núcleo? Te, no hay más modificadores. Como no tiene modificador indirecto, es incompleja. La segunda frase nominal, una noche maravillosa, tiene núcleo noche, tiene modificadores directos. Una, que es un determinante, y maravillosa, que es un adjetivo, son modificadores directos, pero como no hay MI, es incompleja. Pero en las siguientes oraciones, acá son 3 ahora, vamos a ver que la frase nominal sí presenta, ¿sí? Modificadores indirectos y por eso las vamos a calificar de complejas. Por ejemplo, la tarjeta de crédito venció hace una semana. Sujeto. ¿Qué venció hace una semana? La tarjeta de crédito sujeto. Ahora, ¿qué venció? ¿No? La tarjeta. Es el núcleo. Y de crédito es la frase preposicional, es el MI. La es el artículo MD. No importa si hay MD, eso es. No importa. Basta con que haya MI y decimos que es complejo. Luego tenemos Marcelo, el cantante de rock, donará las ganancias a una organización benéfica. ¿Quién donará las ganancias a una organización benéfica? Respuesta, sujeto, Marcelo, el cantante de rock. Ya saben que la FN puede cumplir varias funciones, una de ellas es la de sujeto. El núcleo es Marcelo y el cantante de rock es la aposición o la frase positiva que completa y nos explica quién es Marcelo. Por ser frase positiva, junto con el núcleo forman la FN, una sola FN, ojo, no hay dos FNs, hay una sola, que es el sujeto. Como acá hay frase positiva, SMI, la frase va a ser compleja. Y la última, la película que vimos es romántica, ¿no? Vemos que es romántica la película que vimos, este es el sujeto, el núcleo es película, y que vimos es una proposición subordinada adjetiva.
¿Esto qué significa? Que el que es un relativo, es un pronombre, ¿no? Y está enlazando el sustantivo película con el verbo vimos. Siempre un relativo hace eso, ¿no? Une un sustantivo o un pronombre, puede ser el caso, porque saben ustedes que el núcleo puede ser un pronombre, con un verbo, ¿ya? Entonces, la película que vimos, la película que te conté, la casa que compré, ¿no? El estudiante que preguntó, ¿ya? Y así, ¿no? O sea, siempre hay un sustantivo y va a haber un verbo. Esa va a ser siempre la proposición subordinada adjetiva. Como aparece esta estructura, también va a ser compleja. Bueno, entonces acabamos de ver las clases de FENE y es momento de que practiquemos. Bien, tenemos aquí un grupo de oraciones, son, a ver cuántas, 2, 4, 6, 7 oraciones que presentan una FN. ¿Sí? Por ejemplo, el final de la serie coreana fue sorprendente, punto, porque terminó una oración. Ojo que solo le puedes poner punto a una oración, no a una FN. Ya la FN no lleva punto, ¿no? Porque solo FN. Necesitaríamos tener un verbo y que la idea esté completa para ponerle punto. Ahí está con punto porque es una oración. Ahora, dentro de la oración tenemos el predicado, ¿no? El predicado fue sorprendente. Ese predicado. Entonces yo pregunto, ¿qué fue sorprendente? El final de la serie coreana. Y se ha subrayado porque esta es la frase nominal. Es la única frase nominal, la única. No hay más frases nominales. Sorprendente no es FN. Sorprendente es frase adjetiva, es un adjetivo solito. El adjetivo es una palabra muy interesante, ¿no? Porque puede aparecer solo, sin un sustantivo, como puede aparecer al costado de un sustantivo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, miren, tenemos dos adjetivos, coreana y sorprendente. ¿Ven? Hay dos adjetivos allí, pero solo coreana forma parte de un FN. ¿Por qué? Porque está modificando a un sustantivo. Es decir, coreana modifica serie y a su vez serie modifica final, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, tenemos una sola FN en la A. Y lo primero que debemos hacer es reconocer la estructura, ¿no? ¿Cuál es el núcleo? Miren, acá tenemos final y serie. Hay dos sustantivos. Entonces la pregunta es, a ver un momento. Una FN es un grupo de palabras en torno a un núcleo y ese núcleo es un nombre. ¿Qué pasa si yo tengo dos nombres? Tienes que pensar de qué se está hablando. ¿Qué fue sorprendente? ¿No? ¿La serie o el final? No, lo que fue sorprendente es el final. ¿Ya? Entonces es final, el núcleo del FN. Y su modificador directo es el artículo, ¿cierto? ¿Y qué sería de la serie coreana? Esas cuatro palabritas que empiezan con la preposición de, que dicho sea de paso es la preposición más frecuente de la lengua española. ¿Sí o no? Sería frase preposicional y la estructura sería MD, núcleo, MI. ¿Sí? Y al tener esa estructura, ya tú rápidamente sabes, ¿no? ¿Cuáles son las clases? A ver, recuerden. Simple si tiene un núcleo, compuesta si tiene más de uno. Y por otro lado, incompleja si no tiene MI, compleja si sí lo tiene. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la A? A ver, ¿cómo responderíamos la A? A ver, ¿cómo sería? Simple porque tiene un solo núcleo y sería compleja porque tiene MI. ¿Ya? Simple, compleja. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? No vaya a ser que alguno diga, no, profesora, no entendí. ¿Cómo va a ser simple, compleja? Ustedes están dando una contradicción. ¿No? Podría ser que alguien esté despistado y me entienda, ¿no? Recuerden, entonces vamos a repetir que hay dos clasificaciones, digamos así. La primera clasificación es de acuerdo al número de núcleos. Simple si tiene un núcleo, compuesta si tiene más de uno, ¿ya? Y la segunda clasificación es por si está el modificador directo, si tiene MI o si no lo tiene. Y si lo tiene, va a ser compleja y si no, incompleja. Por lo tanto, la primera, el final de la serie coreana es simple por un solo núcleo y a su vez es compleja porque tiene MI. Y ese MI es una frase preposicional. ¿Ya? Ahora, tenemos más. Con los años, circunstancial, de modo, la abuela, sujeto, ha perdido, frase, núcleo de la frase verbal,
La audición, objeto directo. El objeto perdido es la audición. ¿Qué es lo que nos han subrayado? Solo una FN, pero aquí hay más. Está el sujeto, la abuela, y está con los años que está dentro de una frase preposicional. Pero solo se ha subrayado una FN. ¿Sí? La audición. ¿Cuál es su estructura? MD núcleo. MD núcleo. Entonces, si solo tienes un núcleo, simple. Si no hay MI, incompleja. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. El auto que se pasó la luz roja provocó un accidente. ¿Quién provocó un accidente? Sujeto, el auto, pero no cualquier auto. No cualquier auto especifica, modifica, restringe que pasó la luz roja. Todo eso es el sujeto. Todo eso, completito. Tienes que pensar también eso, porque a veces las preguntas son, reconoce si la FN está bien subrayada, ¿no? Si está completa de repente, porque también eso ha venido. Bueno, todo el FN es el auto que se pasó la luz roja. Acá tenemos la estructura MD, núcleo MI, y por lo tanto simple y compleja, ¿ya? Simple, compleja. Así. Y bueno, ya sabemos que es sujeto. Y así, tenemos, a ver, 4 más. Mi prima mayor está comiendo verduras y frutos secos. En este momento debemos estar unidos, querida familia. Se ha subrayado querida familia, no es evocativo. Los nuevos tratamientos oncológicos tienen avances significativos y lo último, el buen comportamiento de los niños refleja la práctica de valores. A ver, muchachos, vamos a ver estas 4 últimas. Me escriben en el chat para ver sus respuestas. Sí, les doy un minutito. A ver, muchachos, estamos ya, ¿no? Para dar la respuesta de la D. Y dice verduras y frutos secos. Aquí ahora son 2 cosas del mundo de las que se está hablando. Hay 2 objetos que está comiendo. Por un lado las verduras y por el otro lado frutos.
y están coordinados con la conjunción y, ¿sí? Entonces es compuesta. Seco sería su adjetivo, ¿no? De frutos, entonces es modificador directo, no hay MI, por eso es incompleja. En la siguiente, querida familia, ¿no? Es una FN cuyo núcleo es familia y querida es un participio que funciona como un adjetivo, es modificador directo, entonces es simple e incompleja, igual. En la F, los nuevos tratamientos oncológicos, el sustantivo núcleo, ¿no? Es tratamientos, nuevos es el adjetivo, oncológicos también es el adjetivo, son modificadores directos ambos, y los también es un modificador directo, pero porque es un determinante artículo. Por lo tanto, es simple, solo hay un núcleo, ¿no? Y es incompleja porque no presenta MI. Presenta varios modificadores directos, pero eso no la hace compleja, ¿ya? Y en la última, el buen comportamiento de los niños. El sustantivo comportamiento es el núcleo. Buen, en realidad es el adjetivo bueno, ¿no? Pero se ha acortado, se ha lidido la O. Eso se llama apócope, ¿no? Siempre que el adjetivo está antes del nombre, se apocopa, ¿no? Sobre todo cuando está flexionado. Por eso es el buen comportamiento. Pero si fuese comportamiento bueno, si fuese, no, si el adjetivo lo movemos después, no habría apócope, tendría que ser bueno y no bueno, ¿sí? Bueno, y tenemos el artículo el, que sería modificador directo, y de los niños es la frase preposicional que funciona como MI. Aquí encontramos MI, es compleja, pero solo un sustantivo, solo un núcleo, y por lo tanto es simple y a la vez compleja. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces la respuesta. Veo por algunos han estado escribiendo en el chat, espero que los demás también sigan ahí practicando, ¿no? Y no les quede duda sobre esta primera parte, ¿ya? Sobre este primer ejercicio que estamos resolviendo. Hay algunas preguntas que sería bueno, aprovechando, ¿no? Que estamos viendo esta parte, ¿ya? Vamos a ver la pregunta 2. ¿Sí? ¿Qué les parece? La pregunta 2. Yo creo que esa sí la podemos resolver. La pregunta 2 de la separata. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir lo que estaba compartiendo para compartir las preguntas. Y me voy a quedar en la pregunta 2. Quiero compartir la pregunta 2. Porque justamente esta consiste en que identifiquemos un tipo de FN. Ya la voy a compartir, pero ustedes la tienen, ¿no? Tienen la serie de preguntas. Así que aquí estamos con, nos piden, identifique la alternativa que presenta una frase nominal compleja. Siendo así esta la pregunta, ¿qué me dicen muchachos? ¿Qué me escriben en el chat? Ya los leo, ¿no? ¿Cuál sería la opción? Veamos. Oración 1. Teresa, coma, mi vecina estuvo enferma toda la semana. ¿Cuáles son las FNs? 1, Teresa. 2, mi vecina. 3, toda la semana. Ahí están las FNs. ¿Ya? Voy a resaltarlas como para identificarlas primero. Teresa es una, mi vecina es otra, y toda la semana es una tercera FN. Después de la batalla legal, Irene, ahí está una FN. La demanda, esta es otra FN, ganó la demanda. Luego tenemos la película que hemos visto. Ahí está una FN y ya no hay más, ¿no? Demasiado violenta no es, chicos, porque en demasiado violenta el núcleo es violenta, que es el adjetivo. En realidad es una frase adjetivo. No es frase nominal, no hay nombre, ¿sí? En la de, el teatro cerrará sus puertas. El teatro sería una FN, sus puertas sería otra FN. Enviaré un arreglo floral a mi amiga por su aniversario. Tenemos la FN, objeto directo, arreglo floral. Y la que es mi amiga por ser objeto indirecto. Ahí están las FNs. Y ahora, de todas ellas, la que sí presenta MI es la C, ¿no? La C. Ya la voy a marcar así de un color distinto, porque en ella sí observamos una proposición subordinada adjetiva. Profesora, ¿cómo la subordinada adjetiva? ¿Cómo la reconozco? Tiene la palabra que, quién, cuyo, cual. Repito, que, quién, cuyo, cual. Generalmente, ¿sí? Que está modificando, que está enlazando el nombre, que sería película, y además luego le sigue un verbo. Y aquí el verbo es hemos visto, ¿no? Entonces dice la película que hemos visto. ¿Ya? Esta es la que tiene frase nominal compleja. Entonces, bueno, dejo de compartir y vuelvo a mi
clase a la parte del PPT. Ya está. Ahí estamos, ¿sí? Estoy... A ver, su aniversario. A ver, voy a ver. No te acordarme. Claro, también es FN, ¿no? Pero este es un FN que está dentro de una frase preposicional. Ahora lo vamos a ver porque justo nos toca ver esa parte, ¿ya? Nos toca ver funciones sintácticas. Ahorita hablamos de ese tema. A ver, antes de hablar de las funciones sintácticas, viene una diapositiva de concordancia. ¿Ya? Veamos esto. ¿Qué es la concordancia? ¿Qué es concordar? ¿No? ¿Qué es? Esa concordancia es una palabra derivada que viene de concordar, que es como coincidir, no ser afines, tener rasgos en común. Eso es concordar. Entonces, dentro de la frase nominal, las palabras que la conforman deben coincidir en esos rasgos de género y número. ¿Sí? Esos son los rasgos, en eso concuerdan, ¿no? Por ejemplo, está el determinante, si el nombre es femenino, por ejemplo, mesa, el determinante también debe tener ese rasgo femenino, ¿sí? Debe ser femenino. Y no podemos decir el mesa, sino la mesa. Y generalmente los hablantes saben eso, ¿no? Ahora, ¿por qué hay algunos hablantes que no establecen esa concordancia, ¿no? Porque ustedes dirán, tiene una explicación muy sencilla. Lo que pasa es que las lenguas pueden ser lenguas maternas, como pueden ser segundas lenguas. Entonces, cuando nosotros aprendemos una nueva lengua, a veces no sabemos las reglas de concordancia y podemos crear expresiones con falta de concordancia, ¿no? Y eso es lo que pasa con el castellano o el español de hablantes que no necesariamente son hablantes indígenas, sino que puede ser de cualquier lengua, donde el género no sea tan marcado como en español, ¿ya? Entonces, a veces vamos a saber personas que hablan un castellano andino, que en vez de decir la mesa, dicen el mesa, o personas que hablan un castellano amazónico de la misma forma, que en vez de decir la profesora, pueden decir el profesora, ¿ya? Y eso no significa que no saben más cosas que, no sé, ¿no? Saben hablar la lengua y que no saben nada. No significa eso, significa que son rasgos típicos del aprendizaje de una segunda lengua. Ustedes van a ver, por ejemplo, personas extranjeras que hablan una lengua que no sea el español, y también ocurre eso cuando hablan, ¿no? Es normal, o sea, es parte de lo que se conoce como la interlengua, la interferencia lingüística, ¿ya? Ahora, para un hablante del español es normal decir la mesa, o sea, no va a ser difícil saber ello. Lo difícil es en palabras un poco complicadas, ¿sí? Porque siempre las hay, palabras excepcionales que no han seguido la regla, que ha seguido la evolución de la lengua, ¿sí? Ahora, pero bueno, eso con práctica, leyendo, ¿no? Nutriendo un poco nuestra riqueza léxica, es posible que podamos incorporarla rápidamente, ¿no? Eso no es ningún problema. Luego tenemos con el adjetivo. De la misma forma, hay adjetivos que tienen concordancia, o sea, que flexionan el género y el número, y adjetivos que no. Hay adjetivos que no varían, ¿no? Entonces, pero bueno, si es que se puede, vamos a establecer esa concordancia, ¿ya? Por ejemplo, aquellos gorros rojos, observan en verde está la concordancia del número, porque si yo digo gorros, su adjetivo tiene que ser rojos y no rojo, ¿no? ¿Sí? Tiene que haber esa afinidad. Estos vestidos nuevos, las alumnas talentosas, muchas franjas negras, están concordando en género y en número. La concordancia también puede establecerse entre el núcleo y los modificadores indirectos en la mayoría de casos, ¿no? Por ejemplo, Ana, la empresaria peruana, y está el MI, que es una posición, coincide con Ana en femenino, obtuvo el primer premio. Ellos, quienes difundieron el video, son periodistas, está en número plural, así que está ahí la concordancia. No es que sea de la misma forma que con el modificador directo, pero en la mayoría de casos se cumple esta concordancia, al menos de número, ¿no? No tanto de género, porque ustedes saben que los verbos no tienen género. Bueno, pasemos entonces a ver ahora sí las funciones de la FN, ¿sí? La FN típicamente, o sea, tiene varias funciones, ¿no? Vocativo, sujeto, tributo, de, oí, complemento de nombre, verbo, adjetivo y agente. Ah, me faltó una, circunstancia. Pero de todas estas funciones, la función típica, prototípica que tiene la FN es sujeto.
Sí, yo diría que es la función más importante, la más importante. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en cómo nos relacionamos con el mundo y cómo hablamos del mundo, siempre nos relacionamos con las cosas del mundo, pero no solo eso, sino que hablamos de esas cosas. Sí, ay, mira, te voy a contar. A ver, cuéntame, sí, voy a hablarte de mis clases virtuales. A ver, ¿qué me dices? Ah, las clases virtuales son interesantes, son muy cómodas para mí, ¿no? Se adaptan a mi rutina de trabajo, no lo sé, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas del mundo, de los objetos o personas del mundo, estamos haciendo precisamente que esas estructuras nominales funcionen como sujeto, ¿ya? Pero hay más estructuras, no sé, más funciones, ¿no? Empecemos entonces con el vocativo, que es una expresión nominal, en realidad es una frase nominal, que está fuera de la oración, se le llama elemento extraoracional, y es aquella que se refiere a la persona a quien tú hablas cuando dices la oración, ¿no? O sea, la oración es, por ejemplo, recoge la encomienda, esa es la oración. Lo que está fuera de la oración es como tú llamas a tu interlocutor, como tú lo llamas, ¿ya? Tú lo estás llamando. Esteban, coma, recoge la encomienda, ¿no? Y aquí lo que se le está diciendo es una orden, esta oración es imperativa, ¿no? Y es muy difícil, bueno, a menos que se tengan mucha confianza, ¿no? Que yo con Esteban pues seamos así muy o sea, hermanos, me le digo, Esteban, recoge la encomienda, le digo así, ¿no? Es muy raro, ¿sí? Una oración de este tipo es rara, ¿no? Generalmente va acompañada de por favor, ¿no? Esteban, por favor, recoge la encomienda, ¿no? O es que es difícil que alguien me acepte, ¿no? Que yo lo ordene de esa forma. En esta oración imperativa, la oración es recoge la encomienda. El sujeto sería tú, ¿no? Recoge tú la encomienda. Y Esteban, ¿qué sería? Pues el vocativo, es como yo llamo a Esteban, ¿sí? Le digo por su nombre, Esteban. Utilizo su nombre propio, ese es vocativo, ¿ya? Siempre va separado por medio de una coma. Siempre, chicos, siempre está separado por medio de una coma. Puede estar al final, si está al final, la coma iría antes, pues, ¿no? Si está en el medio, irían dos comas, porque siempre va separado. No forma parte de la oración, no forma parte del mensaje, quiero decir. ¿Ya? Veamos el segundo ejemplo. Hoy será un gran día, ahí está el mensaje, la oración. Y luego está el vocativo, ¿cómo le llamamos a la persona a la que le damos ese mensaje? Y le decimos hijo mío. Ese es el vocativo. Puede ser dos palabras el vocativo, puede ser un nombre propio. Puede ser nombre común también, ¿no? Hijo mío sería la frase nominal, aquí se trata de sustantivo hijo, ¿no? Y su artículo, perdón, su determinante posesivo mío. Luego está, escuchen la furia de Zeus, y se ha colocado el vocativo, o sea, a quién le estamos hablando y cómo llamamos al que hablamos, como mortales. Y está en medio, por eso está con dos comas. En estas tres oraciones, el vocativo es la palabra con la que llamas a tu interlocutor o la que se llama al interlocutor para darle el mensaje, y el mensaje sería la oración. Siempre se separa por medio de una o dos comas dependiendo de dónde esté el vocativo. ¿Ah? Segunda función sintáctica, la de sujeto. ¿Sí? ¿Qué es el sujeto? Ya no es la palabra con la que llamas a tu interlocutor. Es más bien de quién hablas. Puedes tú hablar, yo puedo hablar ahora de Esteban. Ya no hablo con Esteban, sino hablo de Esteban. ¿Sí? Ahora, puede ser que no hable de personas. Digo, no me gusta hablar de personas. Voy a hablar de mis mascotas. ¿Ya? Es el sujeto, la mascota, si yo hablo de ella, ¿no? Si yo hablo de cosas abstractas como la sabiduría, la empatía, la esperanza, ¿no? También es el sujeto. ¿Sí? Es el tema de la predicación de la frase verbal. Recuerda que la predicación es que tú predicas de eso, ¿no? Y tú dices, por ejemplo, Juanito está en el nido. Estás predicando dónde está, ¿ya? Puedes decir también, la pelea estuvo, a ver, ¿cómo podemos decir? La pelea estuvo reñida,
Entonces estoy predicando eso. O puedo también decir, Juan preparó tallarines verdes. Estoy predicando algo de Juan. Siempre el tema del que tú hablas, el tema del que tú predicas algo, es el sujeto. Y aquí podemos ver, un conocido fotógrafo fue premiado, tiene varias Fs, ¿no? Un conocido fotógrafo fue premiado. El sujeto es de quien hablas, de quien dices que fue premiado, ¿no? ¿Quién fue premiado? Un conocido fotógrafo. Es el tema de la predicación. Es el tema del verbo, o sea, de lo que se dice, ¿no? Las estrellas brillan con luz propia en el cielo. ¿Quiénes brillan con luz propia? Las estrellas. De ellas hablamos, ellas son el sujeto. Pueden ser personas, pueden ser cosas, no hay ningún problema. Es el tema de la predicación. ¿Sí? Ahora, a veces hay sujetos de verbos psicológicos, ¿no? Y que tienen siempre un pronombre. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesora? Sujetos de verbos psicológicos que tienen un pronombre. Por ejemplo, el tipo me gusta. El verbo gustar siempre aparece con pronombre, o sea, sea para mí, para ti, o para él, o para ella, ¿no? Por ejemplo, me gustan los chocolates. Te gusta, te gusta el lenguaje. Le gusta o le gustan los arándanos. Estos verbos, este verbo gustar no lo podrías decir sin pronombre. O sea, no podrías decir gusta arándanos, gustan arándanos, ¿no? No podrías decir. ¿Ya? Y estos verbos se llaman por ello pronominales. O sea, es imposible que no tengan pronombre. Y su sujeto va a ser ese objeto, esa cosa, ¿ya? Que te produce ese efecto psicológico o mental, ¿no? El estímulo. Por ejemplo, si yo digo, a Juan le gusta el chocolate, ¿no? Preguntamos, ¿qué? ¿No? ¿Qué le gusta a Juan? Respuesta, el chocolate. Sería el sujeto. ¿Ya? A Juan le gusta María, ¿no? A Juan le gusta María. Entonces preguntamos, ¿qué le gusta a Juan? ¿O quién le gusta? ¿Quién le gusta? Respuesta, María. Nunca le preguntamos al sujeto a quién. ¿A quién le gusta María? No, no preguntamos a quién, porque si no, no nos va a dar la respuesta. ¿Ya? Nunca pregunten a quién. Siempre es quién o qué. Cualquiera de las dos. Bueno, luego tenemos la función de complemento. Es decir, que están dentro del predicado, estas frases nominales están dentro de la frase verbal, están dentro de otra frase, quiero decir, ¿ya? Y esa frase verbal se llama predicado. Por ejemplo, podemos tener el atributo. ¿Sí? ¿Qué es el atributo? Es aquella propiedad, ¿sí? Que junto con la frase, junto con el verbo ser o el verbo estar, ¿no? O el verbo parecer, nos van a indicar una propiedad del sujeto. ¿Ya? Ese es el atributo, indica propiedades del sujeto. Y los sujetos, las entidades del mundo pueden tener propiedades. Si yo les digo, chicos, un celular, ¿qué propiedad tiene? ¿Qué es un celular? Es un dispositivo, es bonito, es nuevo, es moderno, es grande ya. Todas esas son propiedades, pero hay dos tipos de propiedades. Propiedades de adjetivo y propiedades de sustantivo. Si yo digo, el celular es un equipo, equipo es sustantivo. El celular es moderno, es un adjetivo. ¿Ya? Entonces, el atributo puede ser tanto un adjetivo como un nombre. Y acá estamos viendo justamente cuando un FN funciona como adjetivo. Veamos los ejemplos. José María Arguedas fue un gran escritor y etnólogo peruano. El sujeto es José María Arguedas. ¿Qué propiedad le doy? Un gran escritor y etnólogo peruano. Y dentro de toda esta propiedad encontramos dos propiedades que son sustantivos, escritor y etnólogo. También aparecen adjetivos, gran y peruano, pero el núcleo es escritor, por un lado, y el otro núcleo es etnólogo. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hacemos atributos, damos atributos a las cosas, podemos darles atributos que son adjetivos y podemos darles atributos que son sustantivos. Jorge Muñoz ha sido alcalde de Lima, ¿no? Sujeto, Jorge Muñoz, atributo, alcalde de Lima. El atributo aquí es un sustantivo, alcalde, no es un adjetivo. ¿Cómo sería un adjetivo? Jorge Muñoz es alto, Jorge Muñoz es hablador, ¿ya? O es serio, ¿no? Ahí son adjetivos, ¿se dan cuenta? Pero son adjetivos solos, o sea, no hay frase nominal, porque están solitos. Otra cosa es decir, ¿no? Ha sido alcalde serio, ¿no? Entonces ahí en alcalde serio, alcalde sería
una FN, ¿sí? Y su núcleo sería alcalde y serio pues sería el adjetivo, el modificador directo. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes, muchachos, que las FNs pueden ser vocativos, pueden ser sujetos, pueden ser atributos, también pueden ser objetos directos. ¿Ya? También pueden ser objetos directos. Es cuando se trata de un verbo transitivo, de un verbo que no sea ser, estar o parecer. ¿Ya? Tiene que ser cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer. Y son verbos, ¿cómo se les dice? Asimétricos. ¿Por qué? Porque siempre requieren dos entidades del mundo. Se requieren dos entidades del mundo para que funcionen, ¿no? Y se relacionen estas dos entidades. ¿Ya? Uno va a ser el que inicia la acción y el otro recibe la acción. Esa es la característica de los verbos transitivos. El que inicia la acción es el sujeto y quien la recibe directamente es el objeto directo, ¿no? Por ejemplo, el verbo buscar. Pensemos en ese verbo buscar. Siempre requiere dos objetos, dos entidades del mundo. ¿Quiénes son? Alguien que busca, y el otro objeto es ese algo que se busca, ¿sí o no? Yo digo, alguien busca algo. Yo puedo decir, el niño busca su juguete, el perro busca su comida, ¿ya? Juan buscó sus lentes. Ahí está. El verbo buscar supone la relación de dos entidades del mundo. Un agente o sujeto y un paciente, alguien que reciba la acción. ¿No? Si el verbo buscar, sería buscado, el objeto buscado. Si es amar, ¿cuál es el objeto directo? El objeto amado. ¿Ya? Si es cantar, ¿cuál es el objeto directo? El objeto cantado. Si es componer, ¿cuál es el objeto directo? El objeto compuesto. Si es saludar, el objeto directo sería el objeto saludado. ¿Ya? Aquí objeto no lo vayan a pensar ustedes como cosa. El objeto puede ser persona. ¿Ya? Puede ser animal. ¿Sí? Entonces, si yo digo, Juan saluda a sus vecinos con alegría, ¿no? El verbo es saludar, ¿no? Entonces, siempre, ¿cuál es la relación del verbo? Alguien saluda a alguien, ¿no? Y ese alguien es el objeto que recibe la acción directamente. Recuerda que el objeto directo puede ser a alguien, no hay problema. ¿Ya? Entonces, hay una relación de dos, ¿no? Juan saluda a alguien, siempre son dos. Entonces, es un verbo transitivo porque tiene dos roles, hay dos entidades, el rol de agente y el rol de paciente. Pedro saluda a Ana y Ana ni lo mira. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién inicia la acción? Pedro. ¿A quién va dirigida esa acción cuando él saluda? A Ana. ¿Sí? No necesariamente si Pedro saluda a Ana no significa que Ana lo salude, no son recíprocas, ¿eh? No son recíprocas. ¿Sí? Ella es el paciente, no necesariamente ella lo saluda. Pedro ama a Ana. ¿Quién inicia la acción? Pedro. ¿Hacia quién va dirigida esa acción de amar? ¿No? A ver, ya ustedes díganme cómo es amar, ¿no? Pensar en esa persona, ponerse nerviosa, hasta soñar probablemente, ¿no? Y hacer planes juntos y demás. Bueno, este es un tema que no, mejor no decimos. Pero no necesariamente ella siente eso. ¿No? O sea, lo que quiero que ustedes se den cuenta es que el objeto recibe la acción, pero no necesariamente la va a corresponder. Lo que recibe, ¿no? Pedro limpió su celular, ¿no? Ustedes saben, hay que limpiar nuestro celular porque bueno, está siempre expuesto a todo. Pedro limpió su celular. ¿Quién inicia la acción? Obviamente Pedro. ¿Cuál es la acción que está iniciando? Limpiar. ¿Quién la recibe? ¿Quién es el paciente? El celular. ¿Ya? Pedro limpió. No, limpió no. Pedro, a ver, lava el carro. Pedro lava el carro. ¿Quién inicia la acción? Pedro, sujeto, agente. ¿No? O sujeto nada más lo llamamos. El carro sería el objeto directo. ¿Ya? Pedro bañó a su bebé. ¿No? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién la inicia? Pedro.
quién la recibe, hacia quién va dirigida esa acción de bañar, que es limpiar, ¿no? Echarle el jabón, ¿ya? Echarle agüita, ¿no? Enjuagar, ¿sí? Secar, ¿no? Al bebé. El bebé es el objeto directo. No, chicos, no vayan a pensar que el objeto directo no puede ser persona. No, no, no. No es cierto. El objeto directo puede ser persona, ¿ya? Y acá tenemos el ejemplo. Buscó sus lentes de sol, que está en color rojo o rosado o fucsia, no sé qué color lo ven, es el objeto directo. Ella descubrió su verdadera vocación, el objeto descubierto, su verdadera vocación es el objeto directo, está de color rojo, rosa. ¿Sí? Ahí estamos entonces con el objeto directo. Y para complicar un poco la cosa está el objeto indirecto. Y esto es cuando tenemos verbos ditransitivos o verbos psicológicos. O sea, hay dos tipos de verbos. Los verbos ditransitivos son aquellos que requieren tres entidades del mundo, como es el verbo dar, el verbo prototípico, el verbo más interesante. El verbo dar se supone que hay un agente, que hay un alguien que realiza la acción de dar, que inicia la acción de dar. ¿Ya? Y hay un objeto dado, que es el objeto directo, el que recibe la acción, ¿no? El objeto dado es el que recibe la acción directa. Profesora, ¿cómo reconozco lo de? Le pones en participio, claro, participio pasivo. Tú sabes todos los participios, todos los verbos, me imagino. ¿No? Por ejemplo, de dar, dado, de escribir, escrito, de amar, amado, de planchar, planchado, de cantar, cantado, y así, etcétera. Le pones dado nada más. Ese es el objeto directo. Si yo pienso en el verbo dar, alguien da algo, el alguien es el sujeto, el algo, el objeto dado, se lo dé, y a quién se lo da, porque tú no solamente das algo y ya, sino que siempre hay alguien que te recibe, a alguien a quien le das. Y esa persona que recibe ese algo es el oí. Es el destinatario final de una acción verbal que tenga objeto directo. Por eso dice, les dieron una fecha límite a los estudiantes para la matrícula. Ellos dieron algo a los estudiantes. ¿Quiénes les dieron? No sabemos, sabemos que son ellos o ellas, ¿no? Lo que le dan, ¿cuál es el objeto dado? Una fecha límite. Ese es el objeto directo. ¿Y quién va a recibir ese objeto directo? ¿No? ¿Quién es el destinatario? O sea, ¿quién va a recibir ese objeto? Son los estudiantes. Profesora, pero acá aparece les y aparecen los estudiantes. ¿Puede haber dos oís? Claro que sí, puede haber dos objetos indirectos. Claro que sí. Puede estar antes del verbo, puede estar después, como lo puedes ver. No hay problema. Luego tenemos, a mi amiga de la oficina le traje unos recuerdos de mi viaje de Turquía, por Turquía. Sujeto, yo traje. ¿Cuál es el objeto directo? Objeto directo es, a ver si es traer, objeto traído. ¿Cuál es el objeto traído? Unos recuerdos de mi viaje por Turquía. Ya. Ese es el objeto directo. ¿A quién traje ese objeto? ¿No? ¿A quién traje? Respuesta, a mi amiga de la oficina. Pero además dice le, porque a veces se repite el oí. Es normal que se repita, se duplique, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Ahora recuerda, si el oí está en singular, le debe estar en singular. Si el oí está en plural, como los estudiantes, sería les. ¿Ya? Luego tenemos la función de circunstancial, que expresa las circunstancias de su momento. Preguntaban por eso en la frase por su aniversario, ¿no? Lo que pasa es que las preposiciones muchas veces tienen muchos significados, ¿no? Como puede ser el de tiempo, de lugar, de modo, de causa, etcétera, ¿no? Las preposiciones como de, por, en, ¿no? Tienen estos significados que he mencionado. Entonces, pueden acompañar un FN y al acompañar este FN darle ese significado adicional. ¿Ya? Por eso tenemos, en el antiguo distrito de Magdalena vivían mis abuelos maternos. El circunstancial del lugar es en el antiguo distrito de Magdalena. Todo eso es el circunstancial del lugar. ¿Pero cuál es la FN? El antiguo distrito de Magdalena. ¿Ya? Fui a ese teatro. ¿A dónde fui? Ese teatro, ¿no? Esa A está indicando lugar. Ese teatro es la FN. Con mi amigo de la infancia, mi amigo de la infancia FN, que está con, que indica compañía. Y el agente es el que realiza la acción
Y en la oración pasiva, ¿ya? ¿Cómo lo reconocemos? Porque aparece con pasivas, con la estructura pasiva. Por ejemplo, ha sido contratado, fue vista, ¿no? Fue condecorado, ya fue editado y aparece con la preposición por siempre, ¿no? Por ejemplo, el detective ha sido contratado por la familia de la joven desaparecida. Sujeto, el detective. Agente, la familia de la joven desaparecida. Ese agente aparece acompañado de por y está en una oración pasiva que tiene como verbo ha sido contratado. En la siguiente, esa película norteamericana fue vista por un público juvenil. Tenemos nuevamente el sujeto de esa película norteamericana, hay una pasiva, fue vista, y el agente está empezando con la palabra por, ¿no? ¿Cuál es el agente? Un público juvenil. Bien, dicho esto, antes de pasar a los complementos de nombre y demás complementos, vamos a ver, voy a insertarle una diapositiva a este punto, ¿ya? Porque sí me interesa, ahí acá estaba la respuesta, sí me interesa que practiquemos estas funciones, sobre todo con pronombres, ¿ya? Vamos a ver. El niño me saludó amablemente. A ver, vamos a desarrollar esto. El niño me saludó amablemente y vamos a poner el niño me invitó su helado de vainilla. A ver, chicos, más o menos así les puede venir en el examen. Entonces vamos a pensar, ¿qué función cumple la FN me? Ustedes saben que en estas oraciones hay varias FNs. Por ejemplo, está el niño, que es un FN, lo mejor la subrayo. ¿Ya? Y me, que es otra FN. Hay dos FNs. En la segunda oración, el niño es un FN de sujeto, igual que en la otra. Me también es un FN. Y su helado de vainilla es otra FN. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver qué les parece si lo pongo acá, si lo escribo, ¿no? El niño es sujeto, ¿ya? Porque él es el que inicia la acción. Y en la segunda también es sujeto. Ahora la pregunta del millón es, donde pongo mi signo de interrogación, ¿y qué es el me? En ambos casos. Eso les pueden preguntar, ¿no? Ya, a ver, usted ha hecho el tema de frase nominal, sabe que el FN puede ser un nombre, pero también puede ser un pronombre. Me es pronombre porque está con el verbo, ¿no? Sí, porque es un pronombre proclítico, está con el verbo saludó, está con el verbo, a ver, ¿cuál es el verbo? Invitó, ¿ya? Entonces, este me va a ser pronombre en la medida que esté con un verbo, ¿no? Entonces vamos a identificar qué tipo, qué función cumple me en cada caso. A ver, dice, el niño me saludó amablemente. El niño me invitó su helado de vainilla. Ahora vamos a pensar en el verbo, pues ahí está la clave, que tú pienses en el verbo. ¿Cómo es el verbo saludar? ¿Cómo te lo imaginas este verbo? ¿Qué estructura tiene? A ver, alguien saluda a alguien, ¿no? Esa es la estructura que tiene este verbo, esa estructura es como una plantilla que tiene el verbo. Alguien saluda a alguien. ¿Cuál sería la estructura del otro, de invitar? ¿Cómo sería? Alguien invita a alguien, ¿no? Bueno, puede ser alguien invita a alguien, pero también podría ser alguien invita algo a alguien, ¿cierto? Alguien invita algo a alguien. Vamos a bajarle el tamaño y ahí está. Ya. Cuando yo tengo alguien saluda a alguien, así solito, el primer alguien, chicos, es el sujeto. Y el segundo alguien es el OD. ¿Ya? ¿Sí o no? Este es el OD. ¿Estamos? ¿Entiende? Cuando tengo alguien invita algo a alguien invita su helado, alguien invita su
su comida, alguien invita su sopa. Alguien es el sujeto, el algo es el objeto directo, es el algo invitado, es el objeto invitado. Y el alguien, ¿qué sería? El destinatario final, ¿sí o no? El que va a recibir eso, eso que se va a invitar. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, cuando yo digo el niño me saludó, ¿el me qué es? ¿El me qué sería? Ah, ya, el me soy yo, soy la persona saludada. ¿Sí o no? Alguien me saludó o el niño me saludó, ese me es el OD. ¿Está bien? ¿Sí? Profesora, pero ¿cómo si es me, si yo soy persona? ¿Cómo voy a ser objeto directo? Es que el objeto directo puede ser persona como puede ser cosa. ¿Ya? El niño me saludó, objeto directo. Y cuando digo el niño me invitó, ya no es OD, pues, porque el OD es el objeto invitado, ¿no? Tiene que ser OI. El OD sería su helado de vainilla. ¿Ya? Su helado de vainilla sería el OD. ¿Sí? Entonces mira que la misma palabra me puede ser OD, puede ser OI. ¿Te das cuenta? La misma palabra me puede ser OI o puede ser OD. ¿Ya? Ahora, ¿qué les parece si desarrollamos una de las preguntas, ¿sí? Del boletín, ¿no? De las preguntas que se han planteado? ¿Ya? Veamos, a ver qué pregunta podría ser. Voy a buscar una porque la última que tengo acá ya tiene respuesta. Así que no conviene. Ya, vamos a ver. Pregunta 7. Ya, yo no la tengo aquí. Sí. Ah, sí, sí la tengo. Voy a proyectar la pregunta 7 y la vamos a ver. A ver, ¿estoy bien? Estoy compartiendo la 7. Sí, ¿no? Dice, los pronombres personales átonos pueden funcionar como OD o como OI. Elija la alternativa donde el pronombre que sea subrayado funcione como OD. Mucha suerte, muchachos. Recuerden que esta es una pregunta típica de los exámenes. ¿Ah? A ver, ¿qué dice? No le dieron el aumento de sueldo. Las niñas se las obsequiaron. Afortunadamente te conozco. Ana me lo informará. Nos prestará su bicicleta. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? El verbo dar. Alguien da algo a alguien. Ah, ya. ¿Y cuál es ese algo dado? El aumento de sueldo. Ah, ya, lee eso y las niñas se lo obsequiaron. Alguien obsequia algo a alguien. ¿Sí o no? Y C sería a ese alguien. ¿Qué le obsequiaron? Las, ¿no? Algo femenino. No sé qué. Conocer. Alguien conoce a alguien, nada más. No es que alguien conoce algo a alguien, ¿no? Alguien conoce a alguien. Te conozco, ahí está, sería la C, objeto directo. Ana me lo informará. Alguien informa algo a alguien, ¿no? A mí me lo informará, me dirá ese algo, ¿no? Uy, también. Nos prestará su bicicleta. Alguien presta algo a alguien. En todas las alternativas, los pronombres son OI, menos en la C, donde se trata de un objeto directo. ¿Ya? Se trata de un objeto directo. A ver, no sé si es que hay otra pregunta parecida a esta. Me parece que sí. Me parece que la 5, por ejemplo, pero no sé si la 5, no, la 5 no la tengo aquí para proyectarla, pero a ver, les propongo que desarrollen la 5. La 5 tenemos la frase nominal cumple las funciones de sujeto vocativo y complemento, circunstancial y demás. Y tenemos una columna de oraciones y una columna de funciones. Dice, en la 1, están agotados los trabajadores. ¿Sí? ¿Qué función es los trabajadores? Ahí tienes que reconocer. Carol viajará pronto a Londres. Reconozcamos la función de Londres. Luisa, ayuda a tu padre. Está subrayado tu padre. Y la última, Inés. ¿Sí? Vamos a ver qué marcarían ustedes. A ver, les doy un minutito. ¿Sí?
Así es, muchachos, en la pregunta que les dije, que es la 5, la respuesta es la C. ¿Sí? Es correcto. Voy a continuar con la explicación de la clase. Me he quedado ya en las últimas 3 funciones sintácticas, es decir, las funciones que cumple la FN dentro de la oración y dentro del predicado exactamente, ¿no? Como es el complemento de nombre. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando modifica a un nombre, ¿ya? Y va precedida por una preposición. Por ejemplo, la importancia de la seguridad informática radica en la prevención. Recuerden ustedes que la frase nominal, la seguridad informática, es una FN, núcleo de seguridad, está modificando importancia y lo hace por medio de D. ¿Sí? Ahí vemos complemento de nombre. Como hace un rato vimos la frase preposicional. Esta es una frase preposicional, pero tiene no solo preposición, sino que tiene un nombre. Esta es una función bastante específica, ¿no? ¿Sí? O sea, si a nosotros nos dicen cuántas FNs hay, solamente veríamos 2, ¿no? La importancia de la seguridad informática, una, y en la prevención, que sería el circunstancial del lugar, pero no consideraríamos el complemento de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque está subordinado a la importancia. Sí, pero bueno, hay que mencionarlo, ¿no? Es como una subestructura dentro de esta frase, ¿no? Ahora, siempre está dentro de la frase preposicional. Puede modificar a un nombre, puede modificar un adjetivo. Por ejemplo, la gente está cansada de las mentiras de sus gobernantes. Y aquí, de las mentiras de sus gobernantes, cuyo núcleo es mentiras, está modificando a cansada, que es un adjetivo. Entonces es un complemento adjetivo. Si nuevamente se trata de una pequeña estructura, de una subestructura que modifica a otra palabra. Y luego tenemos el complemento de verbo. Renunció a su trabajo, ¿no? Esta frase nominal su trabajo está complementando al nombre que tenemos aquí, que es renunciar. ¿Ya? Bueno, y vamos ahora a desarrollar el ejercicio número 2, que consiste en escribir la función de las frases que se han subrayado. Por ejemplo, el jardín es regado por mi vecina todos los días. Esta es una oración activa o pasiva, véanlo así, ¿no? ¿Ah? El jardín es regado por mi vecina todos los días. Una pasiva, ¿no? Tiene el verbo ser y tiene el participio regado. Esa es la clave de la pasiva. Y luego viene por, ¿sí? Viene el por, la preposición que nos indica muchas cosas, porque es polisémica, pero una de ellas es el agente. Mi vecina sería el complemento agente. ¿Ya? El sujeto no es el sujeto. ¿Sí? Es el agente. ¿Cuál es el sujeto? El jardín. Es un sujeto pasivo porque esta oración es pasiva. Luego vemos en la B. Me compré un disfraz de Gatúbela en la Victoria. Aquí se ha subrayado el OD, el objeto directo. ¿No? ¿Cuál es el sujeto? Yo. El oí, me, para mí. Me compré para mí. Y el objeto directo es el disfraz, un disfraz de Gatúbela. ¿Cierto? Vamos a ver ahora. Esta función es de OD, como ya lo dije. Le solicitaron al Estado el bono de reconocimiento. Solicitar. Alguien solicita algo a alguien. ¿Cuál es el objeto solicitado? El bono. ¿Quién solicita? Ellos. ¿A quién? Al Estado. Pero ese al Estado se repite con le. O sea, acá se puede haber subrayado ambos. ¿Ah? Le y al Estado son lo mismo. Ojo, son lo mismo, son oí. D. El bebé comía el puré de manzana con mucho gusto. Alguien come algo. ¿Quién es el alguien? El bebé es sujeto. El algo, el puré de manzana, objeto directo. Los médicos le diagnosticaron a Julio acidez estomacal. Diagnosticar a alguien, diagnostica algo a alguien. ¿Quiénes diagnosticaron? Los médicos, sujeto. ¿Cuál es el objeto diagnosticado? Acidez estomacal. Ahí está lo de. ¿A quién le diagnosticaron eso? A Julio. ¿Cuáles son los dos oís? Le, en primer lugar, y Julio, ¿no? O a Julio. Siempre se coloca cuando es persona un a, ¿no? Siempre. F. El joven escritor presentará su cuento en la feria distrital. Sujeto, el joven escritor, y luego su cuento sería lo de, ¿no? No está subrayado. Sujeto sería el joven escritor.
Bueno, tenemos 4 más, o 3 más, perdón. La caries dental es la destrucción de los tejidos, ¿no? Mira, está con el verbo es, ¿no? El verbo ser, ¿ya? Entonces tienes que ver qué función cumple. El miedo a la muerte nos impide vivir, ¿no? Mira acá esta frase, la muerte está modificando a miedo, que es un nombre, lo hace por medio de la preposición, entonces es una de las 3 últimas funciones que vimos, es un complemento de, ¿no? Y tenemos la factorización, consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica. Nuevamente esta FN está con una preposición y está modificando a un verbo. Entonces tienes que ver. A ver, les doy un minuto para poder responder a estas tres últimas oraciones, ¿sí? A ver, muchachos, vamos a ver entonces, ¿sí? Ahí están las respuestas, ¿sí? Las últimas que quedaban, ¿no? Teníamos el joven escritor presentará su cuento en la feria vocacional, perdón, en la feria distrital, de sujeto. La caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes, es el atributo, recuerden que siempre el atributo está después del verbo ser, está a parecer, es una regla, ¿sí? En H, el miedo a la muerte, complemento de nombre. La muerte es la FN que está modificando a otro nombre que es miedo. Y en la última, complemento de verbo porque modifica a un verbo que es consistir. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces esta parte y vamos a reconocer las características del nombre o del sustantivo. ¿Sí? Semánticamente, es decir, de acuerdo a su significado, un sustantivo es una palabra, ¿ya?, que hace referencia, que designa objetos del mundo, ya sean objetos materiales, objetos que se pueden percibir, ¿no?, por los sentidos o no, y también pues son conceptos, ¿ya? Los sustantivos pueden ser palabras que en realidad designen conceptos, ¿ya? Entonces, esa es su característica, se refiere a seres u objetos del mundo concreto o abstracto, real o ficticio, pero son objetos del mundo. Sintácticamente, un sustantivo es el núcleo de la frase nominal, pero no es el único núcleo, puede haber pronombres. Por ejemplo, esa playa es una belleza, vemos dos frases nominales, esa playa y una belleza. Y en ambas el núcleo es el sustantivo precisamente.
Morfológicamente es variable. ¿Esto qué quiere decir? Que admite los morfemas flexivos y también derivativos. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle flexivos o derivativos, porque no necesariamente todos tienen derivación o los derivas, ¿no? Todos. Vamos a cambiarlo y le vamos a poner una comita. Flexivos y derivativos. Y ya está. Por ejemplo, tenemos flor, flores, florero. En flor es un sustantivo. Yo puedo decir, la flor es muy bella y normal. Puede estar con una flexión de número, como flores, y no haber problema. Puede tener incluso, además del género, puede tener un derivativo. En cualquiera de los casos, de cualquier forma, se puede presentar un sustantivo, porque admite tanto la flexión como la derivación. ¿Cuáles son las clases de nombres? O las clases de sustantivos. Podemos ver en primer momento, ¿ya? Podemos dividirlos en sustantivos propios, donde tenemos una subclasificación como antropónimos cuando se trata de nombres de personas. Dentro de los antropónimos tenemos nombres de pila, hipocorísticos, alias, apodos, ¿no? Seudónimos, sobrenombres, ¿sí? Hay muchos tipos. Por ejemplo, Luis, Carla son nombres de pila. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, López y Quispe, son apellidos y son un tipo de antropónimos, ¿no? Si tenemos Pili, o tenemos, por ejemplo, Anita, o tenemos Lucho, ¿ya? Son hipocorísticos, o sea, son nombres cariñosos que les pones cuando son niños. Por ejemplo, a un chico que se llama Eduardo, su hipocorístico generalmente es Lalo, ¿sí? A un chico que se llama José, su hipocorístico generalmente es Pepe. A una chica que se llama María Fernanda, ¿cuál es su hipocorístico? A ver, ¿cómo la llaman de cariño si ustedes tuviesen una amiga llamada María Fernanda? Ustedes saben cuál es el hipocorístico, ¿sí o no? ¿Cómo sería su amiga María Fernanda? Su hipocorístico sería la forma recortada, la forma breve, de cariño, ¿sí? Con la que llamamos a María Fernanda, y es Maffer. Claro. A ver, si mi nombre es Verónica, si ustedes fueran mis familiares, ¿cómo me dirían de cariño? Y yo me molesto, ¿no? Cuando alguien no me dice de cariño, me molesto. ¿No? A veces generalmente me dicen Vero, ¿no? Cuando me dicen Verónica, digo, alguien está molesto por ahí. ¿Ah? Entonces, generalmente, o sea, usamos nuestro nombre propio de pila, pero en contextos mucho más íntimos, ¿sí? Aceptamos que nos digan por el hipocorístico, incluso nos va a sonar raro si no lo hacen, ¿no? Recuerdan ustedes de Kiko, ¿no? De Kiko, ¿se acuerdan ustedes de Kiko? Kiko no era el nombre, ¿no? ¿Sí o no? Estoy hablando del Chavo, el Kiko, la China. El nombre de pila no era Kiko, era su hipocorístico. ¿Cuál era el nombre de Kiko cuando su mamá le decía molesta, ¿no? Y él lloraba en la pared? ¿Cómo lo llamaba? ¿Saben? ¿Cómo lo llamaba? Y ahí está, lo llamaba Federico, ¿no? Federico, y él se ponía a llorar. Porque decía, no, o sea, yo asocio el hecho de que me llamen por mi hipocorístico como Kiko, como afecto. ¿Ya? Entonces, hay muchos tipos de antropónimos, chicos. Los apodos también, ¿ya? Los hipocorísticos, los alias y los nombres de pila, ¿ya? Patronímicos, que son los apellidos que terminan en es. Por ejemplo, yo no tengo patronímico, mi apellido no termina en es. Por ejemplo, Pérez es el hijo de Pedro. Fernández, el hijo de Fernando. ¿Sí? Rodríguez, el hijo de Rodrigo. Hernández, ya saben ustedes, ¿no? Es como una analogía. Ahora, no todos los apellidos se han formado de esa manera. Hay apellidos que tienen otros orígenes y demás que no vamos a explicar aquí. ¿Ya? Pero ahí está. Un tipo de apellidos son los patronímicos. Y luego tenemos los topónimos, que son los nombres propios de lugares. Por ejemplo, Arequipa, nombre de ciudad, ¿sí? Nombre de departamento. Huascarán, ¿sí? Nombre del nevado. Titicaca es, ya bueno, acá estamos hablando ya de los hidrónimos porque son nombres de ríos o lagos. Y los zoónimos, como pueden ser Platero, Babieca, Rocinante, bueno, los nombres que ustedes quieran dar.
Son nombres propios, no nombres comunes, no. Nombres propios de animales. ¿Ya? Ahora, dentro de los nombres comunes, tenemos los nombres comunes que, ya saben ustedes, no designan a un solo ser, como si lo hacen los propios, sino designan de manera general cosas del mundo que son genéricas, que tienen propiedades o rasgos semánticos que nos permiten clasificarlas en el mundo. O sea, los nombres comunes son clases de cosas. Y podemos tener concretos aquellos que tú puedes percibir. Ojo, que no solamente los que puedes ver, ¿ya? Todo lo que puedas percibir, ya sea que lo veas con tus ojos, lo escuches, que lo huelas, que lo toques, ¿ya? Mientras que los abstractos, ahí sí, pues, no puedes percibirlos. ¿Por qué? Porque son abstractos, porque son conceptos, son ideas, ¿ya? Son conceptos e ideas. Y ahora nosotros vivimos en un mundo muy conceptual, donde se van creando un montón de conceptos y cada vez más elaborados, ¿no? Por ejemplo, la pulcritud es un concepto, es una idea. La locura, la sencillez, el egoísmo. En cambio, los sustantivos concretos son aquellos que podemos percibir por cualquiera de nuestros sentidos. Pueden ser individuales o pueden ser colectivos, en la medida en que sean contables, porque no todo lo podemos contar, ¿ya? No todo se puede contar. Entonces hay un grupo que son los contables que tú puedes decir, bueno, son individuales o son colectivos. ¿Ya? Por ejemplo, agua, pues, ¿no? Agua es un ejemplo de algo que tú no puedes cuantificar, excepto cuando dices, dame un agua, cielo, ¿no? Pero se supone que estás diciendo, dame una botella de agua. O sea, pero si el agua no viniese en botella, o sea, no podrías cuantificarlo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Hay sustantivos que estando solitos es muy difícil cuantificarlos. Entonces, cuando hablamos de individual y colectivo, nos estamos refiriendo a esos seres del mundo, objetos del mundo, que son cuantificables. Tenemos individuales que indican una entidad o unas entidades de forma individual. Por ejemplo, a mí me siguen los perros cuando camino. Yo digo, los perros me siguen. Profesora, es colectivo porque son varios. No, no estoy hablándote como un colectivo, o sea, como conjunto no te hablo como individuos. Lo digo en plural, pero son individuos. Es individual plural, o sea, puede haber individual singular y puede haber individual plural. ¿Ya? O sea, puede decir perro, perros, ¿ya? Abeja, abejas. ¿Sí? Ahí está individual. ¿Cuándo es colectivo? Cuando te refieres a varios, pero como conjunto, no los ves como individuo. Pueden ser derivados o primitivos, como es jauría, enjambre, alameda, cañaveral, que se está diciendo como conjunto. Y pueden estar en plural incluso, ¿ah? Jaurías, enjambres, pueden estar. O sea, va a depender de qué es lo que queremos describir en el mundo. Bueno, dicho esto, vamos a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Tenemos aquí ejercicio número 3, donde hay dos ejercicios. La primera, el número de sustantivos que hay en el texto. ¿Sí? A ver, inténtenlo ustedes, porque esto es sencillo. ¿Sí? Vamos a identificar los sustantivos. Un amor de verano, intenso e inesperado, una mudanza que conlleva, nuevos amigos, unos más interesantes que otros, una librería que te cambia la vida. Así empiezan estas novelas románticas que no solo hablan de amor, sino de amistad, desarrollo y crecimiento personal. ¿Cuáles son los sustantivos, ya sea concretos o abstractos, en este texto? Y luego en la 2 hay que relacionar las columnas, identificar qué tipo de sustantivos son. Bueno, vamos a verlo, ¿sí? Les doy un minutito y continuamos.
A ver, muchachos, vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo nos fue hasta aquí? Me parece que ahí está la respuesta. ¿Ya? Tenemos 11 sustantivos en el texto. Un amor de verano. Amor, verano, sustantivos. Esos sustantivos son abstractos, ¿no? Mudanza, amigos, abstracto, concreto. Librería, concreto. Vida, abstracto. Es un concepto, ¿no? Novelas, concreto. Amor, abstracto, ya lo dijimos. Amistad, desarrollo y crecimiento, todas ellas abstractas. Son 11 sustantivos, están en rojita. Y luego, uniéndolas con una flecha, más o menos aproximada, que se me ha movido un poco. La 1, ¿no? Esperanza, sería abstracto, 1B. La 2 sería con A individual, o el Huascarán sería un propio, y la última, música, sería concreto. Ahí está, entonces, la relación de estos sustantivos y sus clases. ¿Ya? Vamos ahora a pasar a un segundo punto, que son los pronombres, la categoría pronombre. Se definen como palabras variables, es decir, que pueden, que admiten la flexión de género o de número. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes está admitiendo allí el número, ese género, tuyo, el género. Pueden, por otro lado, ser invariables, es decir, que no admiten una flexión, como es yo, tú, mi, ti, sí, contigo, nadie, y entre otros pronombres, donde, bueno, no vamos a encontrar esta flexión. Sintácticamente, al igual que el sustantivo o el nombre, va a ser o funcionar como núcleo de la frase nominal. Y semánticamente, ¿sí? Su significado ya no es la referencia a objetos del mundo, no se va a referir a ningún objeto, sino que más bien su significado va a depender del contexto. ¿Por qué? Porque va a reemplazar a un nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, va a ser muy interesante que nosotros analicemos, por ejemplo, los pronombres para saber a qué se está refiriendo. Su significado es referencial, depende del contexto. ¿Cuántas clases de pronombres existen en español? Tenemos los pronombres personales, los típicos que ya conocemos siempre, que son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Y que en algunos lugares se mantiene el vosotros, ¿no? O el vos. Pero además de estos pronombres personales hay otros, ¿ya? Como conmigo, contigo, consigo, que también son personales. Y también los pronombres átonos, ¿ya? Como me, como te, se, ¿ya? Lola, le y les. Y me faltó el nos, ¿ya? Que son estos pronombres personales. Bueno, ahora sí he mencionado todos, me parece. Por ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva las clases así más específicamente, ¿no? Están los posesivos, que se parecen mucho a los determinantes posesivos, pero acá estamos hablando de pronombres, hay una diferencia. Los demostrativos, que se parecen mucho a los determinantes demostrativos, pero son un poquito diferentes. Los indefinidos, que se parecen a los determinantes indefinidos. Los relativos, si no tienen a quién parecerse, son aquellos que enlazan al nombre con un verbo, ¿sí? ¿Saben? Por ejemplo, la casa que compré, de ese tipo, ¿no? Los interrogativos, que llevan tilde y que siempre son aquella variable que no conocemos en una pregunta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde estuviste? La variable que no conozco es el lugar, ¿no? ¿Dónde? Es el interrogativo. Y los exclamativos, que se parecen mucho a ellos, pero indican cierta exclamación, ¿no? Cierto asombro sobre un aspecto en particular. Veamos entonces los pronombres personales en esta primera parte. Tenemos en primer lugar por sus funciones. Vamos a encontrar según la persona, primera, segunda, tercera, según el número, singular o plural, y por el género masculino, femenino o neutro, pero también podemos encontrar el neutro. Pueden funcionar como sujeto, ¿no? Estos casos de yo y nosotros, que puede ser nosotras, ¿sí? Mira, puede variar a nosotras. Podemos tener en segunda persona tú, usted, y puede ser vosotros o vosotras y ustedes. Y para la tercera persona, él, ella, ello, ellos o ellas. Todo ello en función del sujeto.
En función de complemento directo, llamado OD, ¿sí? Podemos ver OI y CC, que es circunstancial con preposición, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, mí y conmigo, si es que es el OD o el OI. Por ejemplo, me saludó a mí, sería OD. Y si yo digo, me entregó la casa a mí, sería OI. O sea, va a depender del contexto para saber ese mí qué función tiene. Puede ser circunstancial de compañía, como es conmigo, ¿no? Vino conmigo, también, esta es circunstancial. En el caso del plural, se usa nosotros o nosotras como objeto directo. Nos saludó a nosotros o nos saluda a nosotras. Nos entregó la carta a nosotros o a nosotras. O sea, puede ser OD, puede ser OI. Y puede ser con un circunstancial, ¿no? Vino con nosotros o vino con nosotras. Luego tenemos el segunda persona, a ti. Puede ser objeto directo, si te saludo a ti. O puede ser OI, si decimos te lo entregó a ti. Puede ser circunstancial de compañía, como es contigo. Y cuando se trata del plural, puede ser ustedes o puede ser vosotros o vosotras, ¿no? Por ejemplo, se lo entregó a ustedes, sería plural, sería un OI. O puede ser OD, si decimos saludó a ustedes. En tercera persona, saludó a él, saludó a ella, ¿no? Podría ser también piensa en sí, ¿no? Podría ser un complemento circunstancial o un complemento de verbo, ¿no? También hay átonos que cumplen nuevamente la función de O, D o I, pero que aparecen proclíticos, o sea, antes del verbo, ¿no? Me saludó, nos saludó, te saludó, ahí es OD, porque el verbo saludar es transitivo. La saludó, lo saludó, pero puede ser OI, ¿no? Cuando es OI, cuando yo tengo un verbo ditransitivo, el verbo dar, por ejemplo, ¿no? Me lo dio, nos lo dio, te lo dio, se lo dio y se lo dio, ¿no? Podría ser el OI. Bueno, entonces aquí vemos esta lista de pronombres personales. Recuerden que puede ser sujeto, por un lado, puede ser OD, OI, o puede además funcionar como circunstancial de compañía, ¿no? Y vemos ahí los distintos tipos de pronombres. Ahora, también están los pronombres demostrativos que señalan la ubicación del emisor. Este, ese y aquel son femeninos y pueden tener sus formas femeninas, ¿no? Que serían esta, esa y aquella. Y también pueden tener su forma plural. Estas, estos, esas, esos, aquel, aquellas, aquellos, ¿ya? Pero también está la forma neutra, ¿no? Esto, eso y aquello, que son los neutros. No tienen plural. Por ejemplo, Ana, no sigas discutiendo con ese. ¿Ya? Ese es un pronombre. ¿Por qué pronombre? Porque está en vez del nombre. No nos está diciendo el nombre, no hay nombre. No vayan a confundirse con los determinantes. ¿Cómo sería con determinantes? Si yo digo ese señor. ¿Ya? Ana, no sigues discutiendo con ese señor. Ahí ese ya no es pronombre. O sea, sí es demostrativo, pero no es pronombre. Porque acompaña el nombre ese señor. Y en este caso, ese está solo. Es un pronombre. Cuando tú ves un demostrativo solo, es pronombre. Si está con un sustantivo, es determinante. ¿Ya? Aquí es pronombre. Aquellos son mis guantes. ¿Ya? Aquí aquellos está solo, mira, no hay nombre. Está con el verbo. ¿Ya? Entonces es pronombre. ¿Ya? Posesivos, igual. Indican posesión de la primera, segunda o tercera. Y siempre va a estar solo. Siempre. No va a haber nombre. Por ejemplo, esa maleta de equipaje no es tuya. Mira, tuya está solo. Pero si yo digo casa tuya, ¿no? Madre mía, padre mío, hijo mío, ahí está con un nombre, entonces es un determinante. No se vayan a olvidar porque hay dos clases de posesivos, de pronombres y determinantes. Hay dos clases de demostrativos, pronombres y determinantes. ¿Cuándo es pronombre? Cuando está solito. ¿Ya? Corazón, todos los días son nuestros. Nuestros es un pronombre. Está solo. Los indefinidos funcionan como núcleo de la frase nominal y hacen referencia a un nombre de modo impreciso cuantitativamente, como es algo, nada, alguien, nadie, quien quiera o quienes quiera, muchas o muchos o mucho o mucha, singular, todo, todas, todas, ambos, ambas. Por ejemplo, alguien validó tu asistencia. Muchos han tratado de erradicar la discriminación.
Ves que estas palabras alguien y muchos están solos, no tienen otra palabra. Pero ¿qué pasaría si tenemos muchos estudiantes que trataron de erradicar la discriminación? ¿No? Ahí ya no sería pronombre, sería un determinante. Pues pronombre y determinante son casi muy parecidos, así que no se vayan a confundir. Los relativos son pronombres que aparecen encabezando las proposiciones subordinadas adjetivas que van a modificar siempre un nombre. ¿Cuáles son? ¿Qué, quién, cuyo, cuál, cuántos? Aparecen siempre después del nombre. El jugo, qué, Ángel, quién, está después del nombre. Y luego le sigue, generalmente le sigue el verbo, ¿no? El jugo que tomé, Ángel, quién es. ¿Ya? Esa va a ser la característica de estos pronombres relativos. Luego están los pronombres interrogativos. Uy, creo que ya me pasé. Uy, recién me di cuenta, ya me pasé la hora. A ver, los pronombres interrogativos son aquellos que se utilizan para formular preguntas directas, como cuándo se estrena la 6ª temporada, dime quién es el personaje. Los exclamativos manifiestan la función expresiva. Nuevamente son cómo me gusta el arte, me sorprende cuánto he entrenado. Bueno, acá tenemos el ejercicio, que me lo voy a tener que explicar rápidamente porque ya se me acaba el tiempo y no he calculado, disculpen. Los pronombres, ¿sí?, que se ven en las alternativas son las siguientes. Traje el vestido azul que me pediste. El único pronombre relativo es que está con el nombre vestido y con el verbo pediste. Es relativo. En la B, contando con ella seríamos solo 10. Ella y 10 son los pronombres. Ella personal y 10 numeral. Algunos toman suplementos de hierro, algunos es el indefinido. Está solito, es pronombre. ¿Cuántos expertos lo advirtieron, Inés? Ah, me faltó el cuántos, que es un exclamativo, y lo, que es personal. Y la respuesta es la E. Nadie debe verse, ahí está el pronombre, obligado a hacer esto. ¿Ya? Ahí tenemos otro. Y en la última, aquel, ¿no? Es un demostrativo, está solito, ¿no? No dice aquel muchacho, ¿no? Aquel nada más. ¿Cuáles? Es un interrogativo. Contigo es personal y cuyos es un relativo. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy a compartir la última pregunta, ¿no? Comparto y ya me retiro porque sé que me pasé. Discúlpenme, por favor. Tenemos aquí las preguntas que eran las 9. Ya, la respuesta de la 9 es la alternativa E. Solamente menciono, les digo. Era fácil, ¿ya? Y en la 12, chicos, estaba la respuesta, ¿sí? En la A, atributo, la B, CC, circunstancial quiere decir, la C, sujeto, la D, OI y la E, OD. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana y cualquier consulta, ya saben, también pueden acudir a consultas académicas. Que tengan un muy buen inicio de año y de semana. Nos vemos en unos días. Que les vaya muy bien. Gracias.